Bien, entonces ya está grabando el video. Entonces nos vamos a ir nuevamente a ver dónde está en el R. Bien, se puede ver R, ¿no? El script de R. Sí, doctor, se puede ver. Bien, entonces hemos hecho hasta ahí. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es lo que les decía hace rato. Primeramente tenemos que utilizar un método de análisis, ¿no? Exploratorio, pero gráfico. Para eso vamos a utilizar nosotros la función boxplot. Entonces acá lo que vamos a hacer es realizar una exploración, con el diagrama de cajas. Diagrama de cajas. Bien, entonces vamos a realizar una exploración de estos datos con el diagrama de cajas, ¿no? Y también aquí podemos poner, ¿no? Entonces, esto es, queremos ver el diagrama de cajas de la concentración de proteínas en función, de, eh, del sexo de las plantas y de la época de cosecha. La época de cosecha de las. Bien, entonces, para esto vamos a utilizar, ya hemos visto también la función boxplot, ¿no? Entonces nos vamos a boxplot. ¿Qué tenemos que colocar en boxplot? No nos olvidemos. Primero es la variable respuesta, la variable dependiente, o numérica también, que es, en este caso es concentración, con ¿no? Entonces, la variable, queremos hacer un gráfico de cajas de esta variable, cómo va variando la concentración de proteínas. Y este símbolo colocamos, significa en función del sexo de las plantas, en función del sexo de las plantas. Y hemos dicho, y también de la época de cosecha, y la época de cosecha es estación, es el nombre de la variable. Bien, entonces tenemos ya definida la relación, las cajas. Vamos a tener entonces 4 cajas porque tenemos 2 niveles en la variable sexo y 2 niveles en la variable estación. Por lo tanto, 2 por 2 tenemos cuatro cajas vamos a tener, ¿no? Entonces vamos a colocar. ¿Y cuál es el data frame? El data es, bueno, lo hemos colocado nosotros el nombre de Atriplex. Atriplex, está muy bien. Bien, ahora le vamos a dar colores, ¿no? Ya sabemos que son 4, ¿no? Entonces vamos a darle color igual. Entonces vamos colocando acá red, blue, los más comunes, green, y finalmente yellow. Bien, entonces acá tenemos los 4 colores, ya le hemos dado color. Bien. Ahora, ¿qué más podemos darle en esto directamente? En el boxplot, el XLab, la etiqueta al eje X. Bueno, en el eje X, lo que va a ir son las combinaciones de sexo de las plantas por estación de cosecha. Entonces vamos a poner eso ahí. Combinaciones de, vamos a colocar combinaciones de sexo de plantas y época de cosecha. Bien, ya tenemos entonces el nombre del eje X. Ahora nos vamos al eje Y. Bien, bueno, en ahí es la variable dependiente, entonces la concentración de proteínas en las hojas. Entonces tenemos la concentración de proteínas en las hojas en porcentaje, ¿no? Entonces es porcentaje del peso seco, ¿no? Bien, ¿y qué más podemos poner? A ver, podemos poner un título. Bueno, entonces acá
Lo que estamos viendo, lo que estamos queriendo ver es un diagrama de cajas. Diagrama de cajas. Diagrama de cajas del contenido de proteínas. El contenido de proteínas en las hojas. Entonces ya tenemos todo eso y cerramos. Bien, entonces acá tenemos, bien, eso sería, directamente estamos colocando todo eso porque conocemos, bueno, ahora vamos a ver si tenemos algún error o no, y entonces vamos a seleccionar todo, ¿no? Y vamos a hacer correr. Bien, aquí tenemos entonces todo lo que hemos indicado. Tenemos el diagrama de cajas del contenido de proteínas en las hojas. Tenemos acá concentración de proteínas en las hojas en porcentaje. Bueno, y tenemos las combinaciones acá, por ejemplo, flores femeninas y en invierno, flores masculinas en invierno, flores femeninas en verano y flores masculinas en verano. Entonces, acá tenemos, lo más importante es este eje horizontal, donde tenemos la concentración de proteínas. Bueno, y podemos en acá, para poder interpretar, también podemos basarnos en los colores que le hemos asignado. Nosotros tenemos ahí una cajita de color rojo, que es sumamente interesante, porque podemos ver que esa cajita roja presenta la mayor concentración del contenido de proteínas en las hojas, ¿no? Y también una cosa interesante, vemos que en la parte central hay de las dos cajitas de color azul y verde, y que son las dos que presentan los niveles más bajos de concentración de proteínas. Bueno, y la cajita amarilla que estaría un poco más debajo de la cajita roja, ¿no? Pero también podemos ver que esta cajita amarilla está muy distante de las cajitas azul y verde, ¿no? Entonces también eso lo podemos interpretar, ¿no? Entonces, hemos dicho nosotros que cuando nosotros tenemos este valor, ¿no? Este espacio, fíjense, aquí tenemos un espacio, ¿no? Y si recorreríamos todo este espacio acá, si no hubiera, no se sobrepondría con ninguna otra caja, entonces podemos decir que este es la mejor opción, es la combinación que presenta, es la única combinación que tiene la mayor concentración de proteínas en las hojas, ¿no? Entonces, las flores femeninas y que han sido cosechadas en invierno, son las que presentan el mayor contenido de proteínas en las hojas de Atriplex cordobensis. En cambio, las flores masculinas que han sido cosechadas en invierno, ¿no? Y las flores femeninas también en verano, ¿no? Entonces, esta combinación presenta niveles bajos de la concentración de proteínas, ¿no? Aquí podemos ver niveles bajos. Y como los dos están en el mismo nivel, fíjense, los dos están en el mismo nivel, casi están en el mismo lugar, casi tienen la misma cajita, que son las mismas cajas, la azul y la verde, entonces también podemos decir que entre estas dos combinaciones no existe diferencia significativa, son iguales estadísticamente, aunque su valor varíe un poco, pero estadísticamente no hay diferencias entre el contenido de proteínas en las hojas de las flores masculinas cosechadas en invierno y de las flores femeninas, de las plantas femeninas cosechadas en verano. Entonces, en estos no existe diferencias, los dos presentan el mismo nivel de la concentración de proteínas. Bueno, y podríamos decir que en la parte intermedia estuviera la cajita amarilla, ¿no? Que tiene una concentración de proteínas más o menos entre 24 y 25%, pero que es inferior al más importante, al que presenta la cajita roja. Pero aquí también podemos ver que si nosotros lanzaríamos una línea acá de la cajita, se va a sobreponer con esta parte de la cajita amarilla, ¿no? Por lo tanto, si bien hay buenas posibilidades de que este es el mejor, entonces, pero no podemos decir que es el único. Posiblemente por este motivo, este también podría presentar, podríamos considerar como la mayor segunda, el mayor segundo contenido de proteínas. Entonces, primero va a estar la cajita roja, ¿no? Segundo,
es la cajita amarilla. Y tercero son las cajitas azul y verde, en relación al contenido de proteínas en las hojas, ¿no? Entonces, esa es una cosa importante también, ¿no? Entonces, acá, bueno, otra cosa que podemos ver acá, que es también importante, ¿no? En invierno, fíjense, en invierno, si nosotros tenemos las dos épocas que son invierno, las dos épocas de cosecha, pero en invierno, cuando tenemos invierno, las flores femeninas son las que tienen mayor concentración de proteínas y las otras, la cajita azul, ¿no? Que son las flores masculinas, tienen una menor concentración. Entonces, siendo invierno, los dos, las flores femeninas presentan una mayor concentración de proteínas y las flores masculinas una menor concentración. Pero si nosotros cambiamos ahora de invierno, nos pasamos a verano, que son estos dos, cambia totalmente. Ahora acá en verano, resulta que las flores masculinas tienen más concentración de proteínas y las flores femeninas tienen menor concentración de proteínas. Entonces acá, si yo cambio de invierno a verano, cambia totalmente los niveles de la concentración de proteínas en relación a las flores masculinas y femeninas. Entonces, cuando hay ese cambio que podemos ver acá, cuando estamos en invierno, tenemos que la mayor es la femenina y la menor la masculina, pero cuando pasamos a verano resulta que es al revés. La masculina es la mayor y la femenina es la menor. Entonces, cuando ocurre esto, entonces nosotros podemos estar casi seguros también que sí hay una interacción significativa entre el periodo, ¿no?, de cosecha y el sexo de las plantas en relación al contenido de proteínas en las hojas, ¿no? Entonces, eso es importante también de ver, ¿no? Bien, entonces, eso sería un poco la interpretación del diagrama de cajas. Bien, entonces, volvemos nuevamente a nuestro editor, ¿no? Y hemos hecho un análisis del diagrama de cajas, ¿no? Y hemos indicado cuál es el mejor, ¿no? El mejor es flores femeninas en invierno, ese es de todo, de los 4 tratamientos ese es el mejor, ¿no? Y los peores, hay 2 peores, ¿no? Que son las cajitas azul y la cajita verde. Bien, entonces ahora vamos a irnos al quinto paso. Vamos a colocar paso 5, ¿no? Paso 5. Ahora, una vez que tenemos eso, también estamos viendo que aquí sí va a haber un efecto, ¿no? Fíjense, acá va a haber un efecto. Más que todo va a haber un efecto de las flores, ¿no? Del sexo de las plantas. Entonces, eso lo vamos a corroborar también, este comportamiento en el diagrama de cajas con el análisis de varianza, ¿no? Entonces, acá en el paso 5, ¿no? Vamos a realizar un análisis de varianza. Todos ya conocen porque han llevado diseños experimentales. Vamos a realizar entonces un análisis de varianza con un modelo aditivo, sin interacciones, Entonces solamente vamos a considerar el efecto del sexo de las plantas y el efecto de la época de cosecha. No vamos a considerar la interacción, lo que hemos visto en la cajita, cómo interactúa cuando cambia de invierno a verano, ¿no? Entonces, vamos a ver si después con el otro va a cambiar o no nuestra interpretación cuando incluyamos la interacción. Bien, entonces acá, cuando nosotros queremos hacer eso, también no nos olvidemos que para el análisis de varianza en R tenemos que utilizar una función. Entonces vamos a colocar nuevamente utilizando la función A o B. Bien. Entonces nosotros le vamos a dar un nombre a nuestro análisis de varianza, lo mismo que el anterior, ANOVA 1. Entonces va a ser A o B, paréntesis, es similar a lo que hemos hecho en el box plot. Primeramente la variable dependiente, que sería con plot.
concentración de proteínas. Ahora colocamos el símbolo, este símbolo que significa en función de, entonces en función del sexo, ¿no? Estamos viendo en función entonces del sexo y y entonces cuando queremos decir y de la época, ¿no? Entonces, pero la época para nosotros, acá vamos a colocar y del más significa y, estamos adicionando otra variable más. Tenemos en este caso, si nosotros dejaríamos solamente sexo, nos va a hacer un análisis de varianza solamente para ver el efecto del sexo sobre la concentración de proteínas, pero nosotros queremos ver del sexo y también queremos ver de la época de cosecha. Entonces, acá la época de cosecha, el nombre es estación, entonces más estación, colocamos acá, y luego le vamos a dar el nombre del data, ¿no? Que es igual a triplex. Bien, entonces ya tenemos ahí nuestro análisis de varianza. Sí, aquí no estamos colocando las interacciones, por si acaso las interacciones siempre llevan el símbolo de por. Entonces yo pongo sexo por estación, eso significa la interacción de sexo por estación, por el periodo de cosecha, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos, y para que nos muestre solamente el análisis de varianza, que es lo que tenemos que interpretar, le decimos que nos dé summary de ANOVA 1. Bien, entonces acá vamos a hacer correr, no vamos a limpiar nuestra consola y vamos a hacer correr nuestro ANOVA, ¿no? Bien, hacemos correr y vamos a ver si no tenemos, bueno, no tenemos errores, al menos hasta acá. Bien, entonces vamos a tener, este es nuestro análisis de varianza sumamente sencillo. Entonces vamos a ir, lo vamos a copiar acá, lo copiamos, ¿no? Y entonces vamos a tener acá, vamos a tener entonces nuestro análisis de varianza. Bien, entonces acá vamos a ir. Bien, entonces nuestro análisis de varianza. En nuestro análisis de varianza nosotros, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, vemos que, fíjense, los valores del F son sumamente bajísimos, ¿no? El valor del F es 0,131, ¿no? De los dos, tanto del sexo como de la estación, ¿no? Y por lo tanto, su probabilidad de cometer errores es sumamente alto, ¿no? Entonces, a medida que F es más bajo, la probabilidad de cometer errores va a ser mucho más alto, ¿no? Entonces, y además tienen los dos tienen los mismos valores, y eso es porque no estamos incluyendo la interacción. Entonces, acá vamos a hacer la siguiente interpretación. Bien, entonces colocamos ahí la interpretación, ¿no? Entonces, en el análisis de varianza, se observa que tanto el sexo de las plantas, como como la época de cosecha, no tienen un efecto significativo, ¿no? Entonces, en el análisis de varianza se observa que tanto el sexo de las plantas como la época de cosecha no tienen un efecto significativo sobre la concentración, de proteínas, en las hojas, de Atriplex cordobensis. Bien, pero no tienen significativo, ¿no? O sea, no tiene efecto significativo, ¿no? Coma, ya que el F, ¿no? Ya que el F calculado, tiene un valor
valor D, ya que la F calculado tiene un valor de 0.131, ¿no? Tiene un valor bajo, podemos decir acá, bajo, un valor bajo de 0.131, y la probabilidad, acá, y la probabilidad de cometer, errores o de equivocarse, es, a ver, fíjense, 0.72. ¿Cuánto sería eso? Eso significa, y la probabilidad de cometer errores es 72.6%, el cual es muy superior al máximo permitido, que puede ser 1% o 5%, vamos a poner 5%, entonces, que es muy superior, el cual es muy superior al máximo permitido del 5%. Entonces, entre paréntesis, este es el nivel de significación, ¿no? Entonces, es muy alto la probabilidad de cometer errores, ¿no? Entonces, eso significa que lo máximo que podemos equivocarnos es 5 en 100, pero acá nos estamos equivocando con 72.6, 7 en 10, lo cual no es aceptable, por eso decimos que no tiene un efecto significativo ni el sexo de las plantas, ni la estación sobre la concentración de proteínas en las hojas de Atriplex cordobensis, ¿no? Bien, eso sería un primer análisis, ¿no? Un primer análisis que nosotros podemos tener ahí, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a ver, si hay o no hay, si van a cambiar estos valores, si van a cambiar o no estos valores cuando nosotros incorporemos la interacción entre el sexo de las plantas y la época de cosecha, ¿no? Y la época de cosecha. Entonces, ahora nos vamos a ir al paso 6, acá tenemos el paso 5, ahora nos vamos a ir al paso 6. Bien, y acá vamos a tener entonces, en el paso 6, vamos a tener lo mismo, pero ahora vamos a realizar un análisis de varianza con un modelo aditivo con interacciones, ¿no? Con interacciones, para ver si va a variar o no va a variar nuestra interpretación cuando incorporemos las interacciones. En algunos casos ocurre que cuando nosotros, aunque incorporemos las interacciones, no varía mucho digamos, la interpretación del efecto de estos factores sobre la variable respuesta, ¿no? Pero en otros casos sí puede cambiar la interpretación. Bien, entonces acá va a ser ANOVA 2, ¿no? Entonces vamos a tener lo mismo, ¿no? Concentración, queremos ver el análisis de varianza de la concentración de proteínas en función a la variable sexo, ¿no? Sexo de las plantas, y a la época de cosecha, y ahora tenemos y a la interacción. Entonces ahora colocamos y a la interacción, entonces eso tiene que ser más, entonces la interacción hemos dicho que es sexo por, entonces por estación. Entonces ese por lo está dando entonces la interacción. Bien, entonces ya tenemos esto, y aquí tenemos ahora el ANOVA 2, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ahora si cambia o no cambia el análisis de varianza. Bien, acá tenemos el análisis de varianza, ¿no? El análisis de varianza, entonces acá vamos a ver, vamos a copiamos, ¿no? Entonces vamos a copiar acá, bien, vamos a copiar el análisis de varianza. Bien, entonces acá, ahora vamos a hacer la interpretación. Bien. En la interpretación, ¿qué podemos ver? Podemos ver, fíjense,
Si bien ahora nuestras probabilidades de cometer errores no son 72.6, son 22.7 en ambos casos, pero sigue siendo 22.7%, mucho mayor que 5%, cuatro veces, más de cuatro veces mayor que lo permitido, ¿no? Y su valor, si bien ha aumentado, su valor de F, pero tampoco es un valor sumamente alto, sigue siendo un valor bajo porque tiene un valor de 1.71. Entonces, el comportamiento de la variable sexo y de la variable estación en forma independiente sobre la concentración de proteínas no cambia, ¿no? No cambia. Entonces, solamente vamos a indicar acá y decir lo siguiente, ¿no? Este, los factores, los factores, los factores sexo de las plantas, sexo de las plantas y época de cosecha, siguen sin tener, siguen sin tener un efecto significativo, siguen sin tener un efecto significativo sobre la concentración, de proteínas en las hojas, ¿no? Entonces, sí, entonces nuestra conclusión no ha cambiado, ¿no? Entonces, estos factores no tienen efecto significativo, ¿no? Sobre la concentración de las proteínas en las hojas, ¿no? Coma, ya que su probabilidad, de cometer errores, es de 22.7%, el mismo que es más de cuatro veces superior al máximo permitido, ¿no? Que es el 5%. Es el máximo permitido para que nosotros podamos decir que hay efecto significativo, ¿no? Entonces acá tenemos que si bien ha cambiado un poco los valores, pero no ha llegado, sigue, el anterior era 72%, mucho mayor que 5% la posibilidad de equivocarse, y ahora es 22.7%, pero 22.7% comparando con 5% también sigue siendo superior más de cuatro veces. Entonces, ahí no cambia nuestra decisión, nuestra forma de interpretación. El sexo significa entonces esto que sea flor masculina o sea flor femenina, entre estos no hay diferencias, ¿no? Pero también no hay diferencias si es que nosotros cosechamos en invierno o cosechamos en verano. No hay diferencias en la concentración. Pero acá hay una cosa importante, ¿no? Pero ustedes podemos ver en la interacción acá, podemos ver un comportamiento sumamente diferente a las dos variables que actúan independientemente. Entonces, aquí podemos decir la interacción entre el sexo de las plantas, ¿no? Y la época de cosecha. Ahora, la interacción estamos hablando, y la época de cosecha, presentan un efecto sumamente significativo sobre la concentración de proteínas, ya que el F calculado es un valor alto, ¿no? Entre paréntesis, ¿cuánto es el valor? 109.6
714, ¿no? Entonces, el F calculado es un valor alto, ¿no? Y su probabilidad de cometer errores, ¿no? Es, ¿no? Fíjense acá, estamos hablando 6 elevado por e a la menos 6. Entonces, ¿qué significa eso? La probabilidad de cometer errores es de 6 veces en 1.000.000. En 1.000.000 de veces. Yo puedo equivocarme, mi probabilidad de equivocarme es 6 en 1.000.000. Por eso está e elevado a la menos 6. Entonces, la probabilidad de cometer errores es de 6 veces en 1.000.000, lo cual es sumamente pequeño o sumamente menor en comparación con el nivel de significación del 5%, ¿no? Y que aquí eso significa que yo podría con 5% equivocarme 5 veces, acá, equivocarse 5 veces de un total. Eso sería lo que estaríamos interpretando ahí. Bien, entonces fíjense, entonces ahí es la posibilidad de equivocarnos al decir que efectivamente la interacción de estas dos variables es alta sobre la concentración de proteínas en las hojas. Esa conclusión que estamos haciendo, la posibilidad de equivocarme es, como estamos viendo ahí, 6 veces en 1.000.000. Entonces, casi eso es una certeza, porque la posibilidad es mínima, es remota de que pueda equivocarme. Bien, ¿y eso cómo lo podemos ver acá? ¿No? Por eso vamos a colocar acá. ¿Qué nos está indicando? ¿Por qué habrá ocurrido esto? Porque acá esto se va a corroborar, a ver, vamos a colocar un poco más con nuestro gráfico, ¿no? Se corrobora con nuestro gráfico, porque vemos, aquí podemos colocar esto, se corrobora con el diagrama de cajas, ya que en la época de cosecha de invierno, como podemos ver ahí, ¿no? Las flores, las plantas, ¿no? Las plantas femeninas presentan una mayor concentración que las plantas masculinas. Eso es lo que podemos ver en las cajitas roja y azul, ¿no? La roja, entonces los dos son invierno, pero en invierno las flores femeninas son las que presentan una mayor concentración que las flores masculinas. Y acá es importante, en cambio, en la época de cosecha de verano, estamos viendo que serían las cajitas verde y amarillo, ¿no? En cambio, en la época de cosecha de verano, ¿no? Las plantas masculinas presentan entonces una mayor concentración de proteínas, que las plantas
que acá tenemos que las plantas femeninas, que son la cajita verde, que las plantas femeninas. Bien, entonces acá estamos corroborando que efectivamente, si nosotros mantenemos invierno por un grupo y verano, entonces en invierno las femeninas presentan mayor concentración y las masculinas la menor concentración. Pero si nos pasamos al verano, esto cambia totalmente, porque ahora en verano las flores, las plantas masculinas son las que presentan el mayor contenido de la concentración de proteínas y las plantas femeninas las menores concentraciones. Entonces, cuando pasamos de un nivel a otro nivel y cambia totalmente la interpretación, entonces eso significa que esta interacción entre, en este caso, entre el sexo de las plantas y la época de cosecha, sí tiene un efecto significativo sobre la variable respuesta, que en este caso sería la concentración de proteínas en las hojas de Atriplex cordobensis, que es un arbusto forrajero, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación más importante, ¿no? Entonces, vamos a ir acá, vamos a dejar de compartir. Bien, y vamos a detener entonces la grabación.